subconsciente versus consciente. La psicología admite que en la mayoría de los comportamientos existen unos motivos subconscientes. Miller describió 16 tipos de comportamiento no consciente, parte de los cuales son subconscientes y parte inconscientes. Según Freud, son todos aquellos instintos o impulsos primitivos que, por ser incompatibles con la conciencia, no tienen cabida en ella. Estos impulsos no se discuten ni se comprenden, pero, sin embargo, influyen y gobiernan la mayor parte de la vida de las personas. Entre aquellos tipos de comportamiento totalmente subconsciente debemos incluir 1. La ausencia de pensamiento o abstracción, que se produce como consecuencia de la actuación del sensor o de un estado de concentración mental. 2. Estímulos momentáneos desapercibidos, que operan bajo el umbral de la conciencia. 3. Tipos de conducta olvidados, que pueden ser capaces de producir respuesta a pesar de no encontrarse sujetos a un recuerdo inmediato. 4. Hábitos que fueron aprendidos y que han quedado convertidos en respuestas automáticas. 5. Impulsos ignorados o censurados, que no siempre se pueden distinguir de los otros tipos. La conducta neurótica o psicótica puede surgir como consecuencia de la interferencia del subconsciente en la conducta consciente, o la intervención de un sensor consciente. Lo mismo ocurre en nuestros prejuicios. Una buena higiene mental puede solucionar los conflictos creados entre el consciente y el subconsciente, logrando la unidad funcional de la personalidad y por tanto un correcto aprendizaje. Consciente versus inconsciente. Entre el pensamiento consciente y el inconsciente se pueden establecer ciertas diferencias funcionales. 1. El consciente sigue más o menos las normas de la lógica, el inconsciente posee su propia lógica, pero desde luego, no sigue las normas silogísticas, de la lógica, de pensamiento ni las relaciones de causa a efecto con las que estamos familiarizados en la vida consciente. 2. En el pensamiento y en el sentimiento consciente se encuentra claramente delimitado el sentido de la discriminación, mientras que en la experiencia no consciente la función crítica de la diferenciación no aparece establecida claramente. En otras palabras, dos cosas pueden parecer la misma, aunque sean diferentes. 3. El pensamiento consciente se encuentra supeditado a las normas sociales, prescindiendo de lo que esta sumisión le cueste al individuo. El pensamiento no consciente solamente respeta el bienestar psicofísico del individuo, prescindiendo de las consecuencias que tenga para los demás este comportamiento. 4. El pensamiento consciente se encuentra gobernado por la necesidad, por el principio del deber, mientras que el pensamiento no consciente tiene su raíz, y su expresión en lo que Freud ha denominado principio del placer. 5. El pensamiento consciente se basa en el razonamiento y en la autoexpresión, mientras que el inconsciente se edifica sobre las emociones y se desarrolla sobre su represión. Todo esto nos explica en qué consiste el comportamiento consciente e inconsciente, pero no nos explica cuál es el proceso de asimilación de conceptos conscientes por el subconsciente. En otras palabras, en qué consiste el proceso por el que unos hábitos conscientes se convierten en respuestas automáticas inconscientes. Esto, en definitiva, es lo que estamos haciendo cada vez que estudiamos un instrumento. Llegar a entender y controlar este proceso es una tarea muy compleja, y en la que ni siquiera los psicólogos han conseguido ponerse de acuerdo. Pero hay algunos aspectos fundamentales que sí se pueden tener en cuenta para tal fin. El hecho de admitir estos dos mundos ya es un gran paso. En el subconsciente se almacenan los conceptos que hayamos trabajado en nuestro estudio diario. El subconsciente no entiende de ejercicios buenos o malos, y no va a distinguir entre un ejercicio bien o mal realizado. El subconsciente copia directamente lo que nosotros mismos le aportemos día a día. Si yo estudio todos los días con poco sonido, el subconsciente copiará esta actitud y esto se convertirá en algo natural y en la forma correcta de tocar, aunque objetivamente y ante el criterio de otra persona más cualificada esté mal. Por lo tanto es el subconsciente el que de alguna forma manda o está por encima de nuestros propios mandatos conscientes. Es por esto por lo que, por ejemplo, apretamos los labios aunque no queramos mientras hacemos un ejercicio de flexibilidad. Esto ocurre en todos los aspectos de la técnica y la interpretación, de ahí que a menudo cuesta cambiar las tendencias que hemos adquirido con un mal estudio o mejorar ciertos aspectos técnicos que nos parecen insuperables. Teniendo en cuenta todo esto, tiene que haber una forma de estudiar que facilite la nueva asimilación de conceptos, y que minimice la lucha entre el consciente y el subconsciente.
No hay una respuesta única a este dilema, pero sí que se pueden tratar algunos aspectos que facilitan esta tarea. Entre estos aspectos destacan dos que están muy relacionados entre sí: el control sobre un ejercicio y el miedo al fallo. Se puede decir que cuando realizamos flexibilidad o escalas hay dos tipos de control sobre el ejercicio. Uno es el control que ejerce el subconsciente, y otro el control que realizamos conscientemente sobre el mismo. Ciertos autores hablan de limpieza del subconsciente, queriendo expresar que de alguna manera pueden existir conflictos entre estos dos mundos. Estos conflictos se manifiestan según el grado de similitud entre lo que aporta el subconsciente y lo que aporta el consciente. Cuanta menos disonancia exista entre ambos, mejor. En realidad, si se ensucia el subconsciente es porque nosotros mismos lo ensuciamos con malos hábitos o con una información errónea. Por lo tanto, y en lo que se refiere exclusivamente al aprendizaje, para lograr una mayor y mejor comunicación, debemos empezar por conseguir una mejor conciencia siguiendo un orden. 1. Adquisición de unos conocimientos teóricos buenos y adecuados. 2. Hacer lo posible por realizar los ejercicios desde la base de estos conocimientos. 3. Olvidar, sustituir, los esquemas inadecuados que hayamos adquirido con anterioridad o nuestras malas tendencias naturales por los nuevos, que deben ser mejores. Los dos primeros puntos se pueden realizar con facilidad, pero donde suelen aparecer la mayoría de los conflictos es en el tercer punto. Para sustituir un concepto que está totalmente arraigado en nuestro subconsciente es necesario ser capaz de distinguir el tipo de control, consciente o subconsciente, que se realiza en un ejercicio y no tener miedo al fallo. Estos dos aspectos interactúan entre sí. Los esquemas almacenados en nuestro subconsciente nos obligan a realizar un ejercicio de una forma que nosotros intentamos cambiar conscientemente. Y hay que tener en cuenta que estos esquemas ya adquiridos prevalecen sobre los nuevos. Por eso lo natural es que si nosotros intentamos tocar utilizando unos esquemas nuevos fallemos, pues todavía no hay una conexión adecuada y no hemos fijado los nuevos conceptos. Pero ¿por qué no ocurre siempre esto, y nos cuesta tanto realizar los ejercicios sin utilizar nuestras viejas tendencias? La respuesta se encuentra en el hecho de admitir el fallo como premisa base para poder avanzar. Hemos de enseñar al niño que el análisis que se debe producir al realizar un ejercicio debe ser siempre posterior al mismo y nunca simultáneo o anterior al mismo. En el momento previo, solo se debe dar la imagen mental de lo que hemos de conseguir. Durante el hecho de tocar debe prevalecer la información de sonido basado en la observación y después de tocar, podemos reflexionar para mejorar, pero nunca emitir juicios negativos sobre lo que acabamos de practicar. Importantísimo recordar que la reacción la decide el individuo. Si hay respuestas emocionales negativas que surgen de forma automática, estaremos condicionando el siguiente intento que hagamos en nuestro estudio. La anticipación de la conducta condicionada va a modificar el estado natural, y por tanto va a influir notablemente en el resultado del ejercicio. El fallo es bueno. En esta primera etapa en la que nos encontramos, hay que ser muy cuidadoso con los resultados que se le van a exigir al niño. Cada vez que realiza un ejercicio de flexibilidad de manera incorrecta, apretando demasiado los labios, no tirando el aire suficiente, está fijando en su subconsciente esa forma de hacerlo, aún sabiendo que esa no es una forma correcta de realizar el ejercicio. Al igual que mediante un buen estudio se mejoran los aspectos técnicos, con un mal estudio se refuerzan las tendencias erróneas. En realidad es lo mismo, se consolida lo que se practica. Entonces, nos podemos preguntar: 1. ¿Dónde está la diferencia entre un buen estudio y un mal estudio? 2. ¿Cómo podemos eliminar las malas tendencias, si en nuestro subconsciente las damos como buenas? 3. ¿Cuál es el proceso a seguir para fijar esquemas nuevos y mejores sin un control consciente excesivo? En general, hay un factor muy importante que nos obstaculiza en nuestro estudio diario: el miedo, y más concretamente el miedo a fallar. Los miedos en la vida son los que nos impiden avanzar. No va a ser menos en el estudio de la música. Este miedo nos presiona a tener que obtener unos resultados sin que el proceso sea bueno. El miedo nos bloquea el proceso impidiéndonos el resultado. Muchas veces tocamos notas agudas apretando los labios y con poco aire, con la correspondiente pérdida de sonido y desgaste físico, en vez de atrevernos a relajarnos y tirar más velocidad de aire aunque fallemos la nota o no consigamos un sonido agradable. Se trata de mantener un proceso puro, limpio, sin interferencias.
Se trata de respirar y disparar sin ningún tipo de evaluación mental previa. Se trata de ser tolerante con el resultado que vaya a salir. Se trata de no adelantarnos a los hechos, no precipitarlos. Si somos fríos y analizamos la situación, nos daremos cuenta que todo es una fantasía, todo lo que no es real, creada por nosotros mismos. Lo verdaderamente difícil es descubrir por qué cada cual desarrolla su fantasía y poder disolverla. Casi todos podemos ver lo que a alguien le pasa, pero, ¿con qué herramientas podemos trabajar para disolver lo que con tanta facilidad se ha metido en el cuerpo? En este punto es donde cada cual debe buscar la solución a su desarrollo personal. Sea cual sea el camino que escoja, todos le van a llevar al mismo sitio, ese que nunca tendría que haber perdido cuando era niño. El sitio de la no represión, de la intuición, de la naturalidad, de la espontaneidad, su centro en definitiva, su verdadero yo, no una imagen desvirtuada de sí mismo. Aquí es donde empieza el verdadero viaje al interior de los labios. Los miedos son los que nos impiden avanzar.